poder eterno, y te pedimos, Dios mío, que nos ayudes, que nos llenes, Dios mío, Señor, de tu conocimiento, que haga de nosotros, Señor, instrumento, Dios, para la gloria tuya, que podamos deleitarnos, que podamos fortalecernos, que podamos clamar, que podamos andar en fe, podamos, Señor, poner por obra tu palabra. Yo te ruego, te suplico con todo el corazón, Señor, que nos auxilie, Señor. Dios mío, que nos dé, Dios mío, Señor, esa asistencia maravillosa a través de tu Espíritu Santo, trayendo un espíritu, Señor, de inteligencia, de sabiduría, de entendimiento, de gracia, de poder, Señor, y de autoridad, Señor, sobre la palabra, Señor, o con la palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos gracias y bendecimos tu santo y glorioso nombre. Nos ponemos en tus manos, Señor, para aprender de ti, siendo mansos y humildes de corazón, para hallar descanso, Dios mío, Señor, a nuestra aflicción, descanso a nuestra alma, dice tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén y más amén. Bueno, gloria a Dios. Esta es la séptima enseñanza acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo. Anoche hablamos un poquitico acerca de la autoridad, que cuando Dios estableció el templo puso autoridades, y cuando Dios viene como cuerpo también hay una autoridad, y que siempre la máxima autoridad es Él es la cabeza del cuerpo. Amén. Pero al mismo tiempo estuvimos hablando acerca de las autoridades delegadas. Entonces vimos que el Señor establece para la edificación de su cuerpo 5 ministerios que son los encargados de colocar, de presentar el fundamento. El fundamento no son los apóstoles ni los profetas. El fundamento son los ministerios que tenemos que presentar el fundamento, establecer el fundamento a través de la doctrina. Tenemos que hablar de esto porque hay doctrina de hombres que no le dan estabilidad a la iglesia personas, amén, creyentes. Y entonces esto hace que la gente fluctúe, porque esa es la función de los ministerios, para que edificarnos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esos vientos de doctrina se manejan con estrategia de hombres que para engañar utilizan artimañas, enredos y toda clase de artimañas del error. Amén. Entonces tenemos que aprender todas estas cosas. Tenemos que aprender que es necesario someternos a la autoridad. Anoche hablamos un pasaje y dijimos acerca de eso. Someteos a vuestros pastores, el verso 17 del capítulo 13 de Hebreos. Estuvimos hablando acerca de eso, vamos a continuar hablando de la autoridad. Amén. Una de esas cosas que Dios hace es, confrónteme el sonido allí, por favor, confrónteme el sonido. Otra de esas cosas que Dios hace es establecer el cuerpo dentro de un templo, ¿no? Por eso estuvimos hablando primero de la iglesia como edificio de Dios, como casa de Dios, como templo de Dios. Pero ahora no nos quedamos solamente en ser un templo y que Dios habite en medio de nosotros. No, Él quiere con esa misma iglesia edificarnos para que nosotros hagamos la obra del ministerio. Y es aquí donde nosotros empezamos viendo algunas cosas que que vamos a ver que son muy importantes. De las autoridades que estableció Él es para transmitirnos su palabra. Anoche vimos acerca del apóstol Pablo, que dice en el capítulo 1 de Romanos que él recibió el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones. Cuando habla de obediencia, está hablando de sometimiento, de sujeción. Amén. Vamos a mirar un verso que nunca terminaremos de predicarlo, porque tiene mucha forma de salir allí, mucha variante para hablar de muchas cosas. Es sobre la necesidad de congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Pero ese no es el punto principal hoy. El punto principal es mirar qué cosas, porque a veces
suena eso como a terrorismo psicológico. Hoy en día la gente está tan prevenida que todo el mundo quiere sacar partido de ellos. Si hablamos de la medicina, usted se da cuenta que pues la mayoría de casos siempre quieren sacar provecho del cliente, ¿no? Y esto no es una entidad con ánimo de lucro, esto no es tampoco nada de eso, esto es una entidad espiritual. Digo entidad porque aquí se mueven muchas cosas. Aquí Dios a través de la iglesia va a sanar a los enfermos, va a traer a los convertidos, va a hacer que la gente se rectifique, va a restaurar familias, va a hacer un montón de cosas. Entonces cada uno tiene una función diferente. Amén. Eso es lo que hemos estado estudiando. Ahora vamos a ver lo que implica estar en la casa de Dios. Ahora yo quiero que usted entienda que cuando decimos que edificados como templo de Dios, y entonces nosotros necesitamos entender la palabra. Vamos a la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo para leer un versículo que es necesario tener en cuenta para seguir esta serie de enseñanzas. Pablo le dice a Timoteo, verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es ¿qué? Diga, la casa del Dios viviente, o sea, Dios vive en esta casa, en la iglesia. Amén. Y esa iglesia al mismo tiempo es columna y baluarte de la verdad. Esa casa es para sostener la verdad de Dios. Amén. Bueno, entonces ahora el consejo, no es un consejo, el mandamiento es no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En la tarde le voy a explicar este versículo, porque ese versículo no se puede aplicar así nomás de que no viene una persona a un culto o viene a 8 días que no viene y vamos a aplicarle el versículo mal aplicado. No, eso tiene razones de estar allí. Hay que mirar el contexto, hay que mirar el trasfondo, todo lo que tenemos que para poderlos edificar. Bueno, ahora quiero que entienda, el Señor edifica un templo, que es la iglesia, pone unas autoridades que son los 5 ministerios, para que esos 5 ministerios edifiquen el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cierto que sí? Entonces ahora la vida de cuerpo que nosotros debemos llevar es el sometimiento. Por eso hablamos anoche acerca de someternos a los pastores, porque ellos velan por nosotros, o sea, nos van a cuidar. Amén, esa es la función. Ahora vamos a mirar algunos textos que nos van a indicar los beneficios de congregarnos. No vamos a definir todavía lo del versículo ese de Hebreos. Lo cité únicamente para que sepa para dónde vamos. Y vamos a mirar en el Salmo, ¿qué será esto? Bueno, en el Salmo, a ver, ayúdeme, 84. A ver. Sí, 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mire, mi alma anhela. Entonces, y mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aquí vamos a mirar algunas cosas importantes. El alma es la expresión de mi voluntad. En el alma se expresa mi voluntad. Mis deseos, mis anhelos, mis emociones, mis pensamientos, mis conceptos, mis opiniones y todo lo que hay en mí. Ahora, ¿qué se necesita para que el alma desee estar en la presencia de Dios? Se necesita, lógicamente, un reentrenamiento del alma. El alma quiere satisfacer la carne. Los deseos de la carne son contra el espíritu. Los deseos de la carne son la manifestación de la voluntad del hombre. Y ya sabemos que hay una lista larga ahí acerca de esos deseos. Ahora, cuando una persona
anhela la casa de Dios es porque su alma va en buen camino, está siendo transformada. Su mente, la mente, el pensamiento, el foco allá del entendimiento, de la inteligencia, de la sabiduría, del intelecto, todo eso está prosperando y no prospera sino a través de la palabra. La persona que no anhela la casa de Dios necesita más crecimiento espiritual, necesita más conocimiento. No tiene todavía esas virtudes que nos ofrece la palabra. Amén. Vamos a ir al versículo, podemos leerlo todo, podemos estudiar este salmo de esta mañana, pero yo quiero ir al versículo 10 y dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas. Ahí, como es un libro poético, sería incorrecto decir habitar en las habitaciones de la maldad. No es que usted vaya a morar o que hay gente, los moradores del mundo, por ejemplo, ¿dónde moras? Le dijeron al Señor, ven y mira. Entonces, el morador del mundo, acuérdese que la gran tribulación, el juicio de Dios viene para probar a los moradores del mundo. Pero nosotros no somos moradores del mundo. ¿Y cómo nosotros salimos del mundo? Tenemos que empezar a morar primero en la casa de Dios. Si nosotros miramos lo que dice la Biblia, cuando Jacob iba a Padán Aram, entonces él tuvo un sueño, salió ahí, le costó pues huir porque lo querían matar su hermano, el hermano de él, no suyo. ¿Amén o no? Y entonces él tuvo un sueño y vio una escalera allí hasta el cielo, que ángeles subían y bajaban por ella, y dijo: esto no es más que casa de Dios y puerta al cielo. Entonces de ahí yo encuentro que el enemigo también tiene muchas cosas para engañar. Cuando el hombre se revela en Babel quiere decir, Babel quiere decir portón del cielo, puerta al cielo, pero no al cielo de Dios. Acuérdese que esto lo hemos hablado. Amén. Entonces el enemigo también va a querer confundir, va a querer traer confusión, queriendo hacer un conglomerado de gente. Por eso se dan estas cosas. Cuando usted va a mirar Apocalipsis va a ver que ya Babilonia no existe, como ciudad no existe. No sé si la levantarán nuevamente, pero como ciudad no existe. Pero más sin embargo Dios va a destruir la Babilonia antigua. Le dice: salí de medio. En Apocalipsis, futuro todavía. Y si no existe Babilonia terrenal, la física, la material, ¿de qué Babilonia está hablando? Está hablando de la gente que entró en la idolatría, que entró en todo ese paganismo que había, que no lo vamos a describir ahora lógicamente, y que pues de una u otra manera se alejó de Dios, se confundió, lo confundieron, y pensando que está haciendo bien, va por camino equivocado. Amén. Entonces, para que el alma anhele estar en la presencia de Dios, anhele la casa de Dios, que cuando mi alma anhela la casa de Dios, ¿qué está anhelando? ¿Qué hay en la casa de Dios? En la casa de Dios hay un montón de cosas que no alcanzamos a definir en un solo culto, pero que vamos a ir definiéndolo poco a poco. Digámosle, en la casa de Dios hay comunión con Dios, hay comunión con los hermanos, hay comunión con el Espíritu, hay un desarrollo espiritual, hay un crecimiento en los dones, en los talentos, hay consolación, hay vida, hay un montón de cosas que tenemos que definir a cada una. Entonces quiere decir que el mundo afuera no me satisface, que el mundo afuera no me da consolación, no me da alegría, no me da gozo, no me da paz, no me da comunión con Dios. Cuando yo estoy en comunión con ustedes, yo estoy en comunión con Dios, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es difícil para entenderlo, pero cuando uno necesita edificarse, uno tiene que estudiar la palabra, y el Señor mandó meditar en ella para hacer todas las cosas conforme en ella están escritas. ¿Amén o no? Bueno, ahora, dice así:
Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Yo prefiero estar a la puerta, ni siquiera adentro, dice David. Acuérdese que para esta época había un sacerdocio levítico, que ellos tenían ciertas, el creyente, no es como el creyente neotestamentario, que tenemos acceso con confianza al trono de la gracia, no, ellos allí tienen sus limitaciones, eran los sacerdotes los que podían hacer pues toda esta cantidad de liturgias que ya las conocemos, ¿cierto que sí? Y David dice, yo prefiero aquí nomás, en la pura puerta, a la puerta del tabernáculo, que habitar en las moradas de maldad. Habitar donde el mundo solamente piensa en el jolgorio. Yo digo, Señor, yo medito en esto, digo, Señor, ayúdame a entenderlo, porque los que queremos hacerlo nos tildan de religiosos, de fanáticos, a mí me han dicho hasta ermitaño, puritano, de todo nos dicen a nosotros. Pero es que mi alma, mi yo, la experiencia que yo tengo con Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida a través de la palabra, a través del sometimiento, de la humillación, porque es que Dios nos humilla a veces, muchas veces. Por eso llama el cuerpo de la humillación. Cuando usted recibe una enfermedad, usted es el pastor de la iglesia, usted se siente humillado por Dios. ¿Qué están diciendo la gente? Está en pecado. ¿Qué está diciendo la gente? A lo mejor no está haciendo la voluntad de Dios. Eso lo hace Dios para humillarnos, para que aprendamos a depender de Él, para que aprendamos a someternos y a someternos a las autoridades que Él ha delegado. No necesariamente un creyente tiene que estar en pecado cuando le pasa algo. Puede ser que Dios permite para humillarlo, para bajarle la temperatura, para bajar su carácter, para hacerlo entender cosas que no ha podido entender a través de la misericordia de Dios. Entonces tiene que, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Amén. Entonces, bueno, lo primero que hacemos en la casa de Dios es reconocer la autoridad. Anoche hablamos de la autoridad, vamos a continuar con esto. Entonces, en la casa de Dios se reconoce la autoridad. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que aprender es a obedecer. Y Dios dice, es en mi casa donde usted empieza la obediencia. No deje de congregarse como la costumbre de muchos. Muchos tienen por costumbre. Usted sabe que la Biblia dice, no dejando de congregarnos, y cuando yo no obedezco, esto es un mandamiento, esto no es un consejito. Muchos teólogos, mucha gente dice, no, bueno, ese es un consejo que el apóstol Pablo da por aquellas cuestiones de no, esto no es un consejo, es un mandamiento. Es un mandamiento que está paralelo con el mandamiento del capítulo 31, versículo 12 de Deuteronomio, que dice, harás congregar a tu pueblo, varones, mujeres y niños, y los extranjeros que habiten en medio de ti, para que oigan, aprendan y teman a Jehová tu Dios. Amén. Es un pasaje paralelo que se traslada del Antiguo Testamento al Nuevo, porque esa ley no cambia. Amén. Entonces, ¿cuándo reconozco yo la autoridad? Cuando me someto a las reglas de esa autoridad. Entonces Dios establece, por ejemplo, si usted encuentra un guarda de tránsito, un policía, ¿cierto que sí? Entonces usted dice, bueno, yo lo reconozco, ese es un oficial de la policía, ese tiene autoridad, tiene su bastón de mando, tiene sus armas para obedecer la autoridad y todo, pero yo no le obedezco. Me llama, me hace un alto y yo sigo de largo, me voy por otro lado. Entonces así pasa con el creyente. Yo le sirvo a Dios a mi manera. El creyente muchas veces dice, bueno, yo le sirvo a Dios a mi manera. Yo no voy a ninguna iglesia. Yo oigo el culto, yo me conecto. Usted puede estar conectado, pero no está congregado. Usted se puede conectar, pero eso no es congregar.
Entonces nos tenemos que someter a la autoridad, y la autoridad es la palabra, la autoridad es Cristo. A Él se le dio toda la autoridad en los cielos y en la tierra. ¿Quién va a ejecutar los juicios? El que murió en la cruz. De tal manera, entonces yo verdaderamente, pues yo busco al Señor a mi manera. Yo oigo en la casa, yo no voy a ninguna iglesia, yo no creo en los pastores, yo no creo en los creyentes, son hipócritas, son mentirosos. Amén, de todo eso usted puede saberlo y puede haberlo visto y experimentado, pero eso no le exime del mandamiento. El fin no justifica los medios. Darle de comer a los pobres es bueno. Robar para darle de comer a los pobres no lo asesinó Robin Hood en una película. No más. ¿Me hago entender? Entonces no es buscar a Dios a mi manera. Es como Él manda. Tiene unas reglas. Mandó a hacer un templo en el Antiguo Testamento, un tabernáculo. No lo podían hacer como ellos quisieran. Era conforme al modelo que Él les mostraba. Y el modelo que te mostraré en el monte, el modelo del cielo, porque en el tabernáculo, en el cielo hay un tabernáculo, lo dice Apocalipsis, capítulo 11. Amén. Entonces Moisés lo hizo todo, dice la Biblia, exactamente como se le había ordenado. Por eso descendió la gloria. Por eso se encendió el fuego desde el cielo. Si hubiera fallado, el tabernáculo no llevaba una puntilla, que no habían en esa época, de inspiración de Moisés. La iglesia, para ser edificada, no puede llevar ni una sola puntilla de la inspiración de un hombre. Por eso la Biblia habla de doctrina de hombres. Dice este pueblo, o una versión, creo que la de Dios habla hoy, si no estoy mal. Dice, este pueblo, dice, de labios me hace culto, en vano me hacen culto, siguiendo como mandamiento doctrina de hombres. Entonces, al congregarnos, entonces, ¿qué venimos a hacer nosotros? Número uno, nos sometemos a la autoridad. Como estamos ya en el templo, ahora nos tenemos que someter a la autoridad de la palabra. Y usted no tiene por qué obedecer cosas que no sean de la palabra. Nosotros podemos tener argumentos, usted puede ser que no esté de acuerdo conmigo en alguna cosa que vamos a hacer. Y está en toda libertad de hacerlo. Amén. Pero que no implique obediencia a Dios. ¿Me hago entender? Yo no puedo decirle, hermano, yo aquí quiero construir esto, quiero hacer una pared aquí, quiero poner una columna aquí. Y usted dice, hermano, yo no estoy de acuerdo, eso se ve feo, eso no se necesita, eso es una cosa sin ningún beneficio. Y otro va a decir, no, yo estoy de acuerdo con el pastor, y otro, no, yo también estoy de acuerdo con este otro que no se necesita. Ahí no está pecando. Porque son cosas nuestras en que van a haber diferencias, pero en cuanto a la palabra, a que diga, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, a eso sí tenemos que obedecer. Amén. En la tarde les voy a explicar más ese versículo. Entonces, ¿qué más beneficios tenemos cuando nos congregamos? Miremos, reconocer su misericordia. Amén. Cuando yo me congrego, cuando yo reconozco la autoridad, ahora, ¿por qué yo tengo que someterme a la autoridad de Dios que está en su palabra, manifestada a través de su palabra? Y esa autoridad delegada a hombres en diferentes rangos, tanto en el rango familiar, el esposo, el padre, y los hijos y los jóvenes, y hay que someterse a los patronos, hay que someterse a las autoridades civiles y todo. Eso está todo el mundo bajo autoridad. Cuando yo reconozco la autoridad y cuando yo sé reconocer la autoridad y cuando yo me someto a las reglas que la autoridad impone, entonces empiezo a reconocer la misericordia de Dios. Cuando yo empiece a obedecer, voy a ver los resultados. Por ejemplo, usted sabe que con nuestros hijos tenemos problemas. Uno le dice porque ya uno lo conoce, porque uno lo ha experimentado, porque ya Dios le ha revelado, porque lo ha visto en otras personas. Vea, hijo, no haga esto, no vaya para allá, hágalo así. No, ellos no lo hacen así, porque no están de acuerdo a la autoridad, porque no se someten a la autoridad, porque no saben obedecer. La consecuencia de eso, desgracia, problemas,
dificultades, a veces enfermedades, a veces colapsos, muchas cosas, sufrimiento. Y ese no es el plan de Dios. Dice que si sufrimos por causa de la justicia, bienaventurados somos, pero que ninguno padezca como si fuera un homicida o un criminal. Que no suframos nosotros como consecuencia de la desobediencia. Amén. Y entonces aprendemos a reconocer la misericordia de Dios. Cuando yo reconozco la misericordia de Dios, cuando sometido a la autoridad, yo reconozco mi fragilidad. Yo soy frágil. Por ejemplo, alguien puede creer que porque es apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, porque tiene mucha cultura, porque tiene mucho conocimiento, porque tiene mucha experiencia, porque tiene mucha vigor, mucha fuerza, que ya cogió el cielo con las manos, entonces está errando. Mire lo que dice la Biblia. Mire, escuche esto. Hay personas que tienen, estoy hablando en general, no solamente de los que se creen algo, de todo el mundo, el que no obedece, el que no se somete a la autoridad, el que no reconoce la misericordia de Dios. Cuando yo me someto a la autoridad y atiendo al consejo de Dios, y le dice a uno, mire, no vaya por ese camino, no lo haga así. Y entonces obedeció porque se tuvo un chispazo de obediencia. Pero resulta que se le dijo, uy, Padre bendito, gracias Señor por advertirme, me hubiera ocurrido eso a mí, esa desgracia. Pero gracias a Dios, eso se llama misericordia. Entonces, en esa misericordia tenemos que encontrar nosotros un reconocimiento de nuestra fragilidad. Muchos tienen un síndrome de eternitis, se creen eternos, creen que no se van a morir, creen que van a vivir siempre jóvenes, fuertes, vigorosos, que para ellos la vida solamente es lo que ellos quieren hacer, lo que piensan hacer. Por eso los jóvenes se basan en que son jóvenes y que el evangelio es para los ancianos, para los viejos, para los cuchos, dicen. No, a mí me queda mucho mundo por recorrer, mucha vida por vivir, eso creen ellos. Pero escuche lo que dice el salmista. Algunos dicen, yo trabajo como pobre para vivir como rico. Y solamente se preocupan por el dinero, trabajan como locos por hacerse ricos. Y en ese trabajo pierden la familia, pierden los amigos, pierden la salvación, pierden todo, porque se enfocan en el trabajo nomás. ¿Que sí o que yes? Ahora mire este versículo. Salmo 39. Vamos a ir al libro de los Salmos. Mire lo que dice. Yo atenderé, versículo 1, yo atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Eso tenemos que hacerlo. Escúchelo bien. Mis caminos, tengo que atender a mis caminos, tengo que ver cómo y por dónde yo camino. Amén. Tengo que ponerle freno a mi boca cuando yo esté delante del impío. El impío va a tomar ventaja de mis palabras, las va a usar contra mí mismo. Amén. Dice, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. Por eso el hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. ¿Qué tal si se puede protestar? Peor, ¿no? Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego
y así proferí con mi lengua. Ya empezó a hablar desproporcionadamente porque no aguantó el furor del corazón. Es que para qué se calla uno, no puede más, ya es que ya me tiene cansado, es que es el colmo, es que llegué al límite. Amén, llegó al límite. Pero ¿sabe por qué le pasa eso? Porque a veces nosotros creemos que somos eternos, porque desechamos la palabra de Dios, porque desechamos el consejo, desechamos la autoridad de la palabra, porque no aprendemos, porque no nos congregamos, etc. Ya vamos a hablar de eso. Versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Se da cuenta de lo que dice la Biblia? Entonces el hombre tiene una síndrome de eternitis. Cree que es eterno. Está que no puede caminar, levantar los pies y cree que no. No, nosotros tenemos que saber que lo primero que nos van a pedir cuenta es acerca de la obra, de lo que estamos haciendo. De la obra es lo que yo hago. Y lo que yo hago va a influenciar a muchos. O los va a animar o los va a desanimar. O los va a conducir al Señor o los va a apartar del Señor. ¿Cuánta gente apartada por un mal testimonio? ¿Cuánta gente impulsada por un consejo, por una palabra sabia que alguien da a otro? He encontrado gente que dice, mire, hay una palabra que a mí me impactó y por esa palabra yo estoy caminando con el Señor, o al menos lo intento. Amén. Miremos el Salmo capítulo 5. Entonces mire, hazme saber, Señor, dame entendimiento. Yo quiero conocer, revélame cuán frágil yo soy. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Dice, tenemos este tesoro, hablando del Evangelio, que Dios quiso ponerlo en vaso de barro. Un golpe, un problema, un tropezón, y el vaso se puede romper. Mas el tesoro no se daña. Y eso es lo que mucha gente no tiene en cuenta. Que ha visto tropezar a mucha gente grande, mucha gente enaltecida, ellos mismos se enaltecen, o adulada por los demás, pero que ellos pasaron, pero el Evangelio sigue ahí. Los cielos y la tierra pasarán, su palabra no pasará. Amén. Capítulo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirán mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Óigalo bien, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, dice el salmista, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino es recto, yo lo he torcido, yo me he desviado. Señor, por favor, enderézalo. ¿Por causa de quién? Que es que yo soy muy santo, no sé andar torcido, no, por causa de mis enemigos. ¿Cómo se da uno cuenta, hermano? De mañana oirás mi voz, yo me presentaré delante de ti, yo te adoraré. Entraré en tu casa y adoraré. ¿Por qué?
por esa abundancia de tu misericordia. ¿Qué nosotros tenemos que reconocer? La misericordia de Dios. Mirar cuán frágil somos, hermano. Hay veces la gente se cree Superman. No, los creyentes tenemos conflictos. Anoche le decía, someternos a una autoridad muy difícil, porque nosotros creemos que la autoridad es un ser, un extraterrestre, o que Dios lo envió del cielo, de su trono. No, hombres comunes y corrientes, con defectos, con equivocaciones, con problemas, con necesidades, pero que Dios le dio la autoridad. Y eso nos tiene que hacer entender que es la misericordia de Dios lo que pone la autoridad sobre hombres imperfectos. Que es que Dios le da la oportunidad al hombre de que se corrija. Que es que Dios le da la oportunidad al hombre que entienda el propósito de Dios. Que entienda que Dios lo quiere poner a gobernar, que de restaurar el plan, que el hombre domine sobre todas las cosas. Pero muchas veces, como se dice popularmente, se suben las arepas a la cabeza, hermano. Y que nos creemos imprescindibles, o creemos que no, que vamos a estar jóvenes y vigorosos todo el tiempo. A un jóvenes y vigorosos le puede venir algo. Amén, ¿o no? ¿Por qué yo debo someterme a la autoridad de Dios? Estamos hablando de eso. ¿Qué beneficios tiene congregarme? Es un sometimiento a la autoridad de Dios. ¿Que porque el pastor dijo? No, no es que no dice el pastor, es que la Biblia dice. Estoy sometiéndose a Dios. El pastor me está trasladando el mandamiento y yo obedezco al pastor porque es una autoridad delegada. Él no está hablando como el Señor vino a hablar lo que el Padre le dijo que hablara. Amén. Cuando una persona empieza a congregarse, entonces puede suceder que es más consciente, o debe suceder que es más consciente el valor de la vida. Yo soy más consciente de la vida aquí, ahora que tengo vida eterna, ahora que tengo comunión con Dios, ahora, como dijo el salmista, aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, aunque pierda los estribos en cualquier momento, voy a entrar, voy a ponerme en la presencia de Dios y voy a adorar. Amén. Cuando yo entiendo que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dice el salmista. Pero yo digo, no puedo, hoy no porque estoy en pico y placa, hoy no, hoy más importante esto. No le estoy dando la importancia a Dios, ni estoy dándole la importancia a la obediencia ni a la autoridad de la palabra. Escúchelo bien, estoy menospreciando lo que Dios me ha dado. Amén. Entonces, cuando venimos a congregarnos, entonces empieza la comunión con Dios, empieza la comunión con el hermano. Yo puedo entender las virtudes de Dios, el favor de Dios, lo que Dios me está dando, lo que Dios me está entregando. Imagínense que cuando llegamos al Señor y si llegamos todos enfermos, hermano, en la iglesia, ahora, ojo con esto, porque no es lo mismo. Escúchelo bien. Y así me tienen aquí de como me quieran tildar. Ese es el peligro de esas redes. Pero la oración de una iglesia, de una congregación, tiene tanto poder. Tiene tantas cosas que dice la Biblia. Por ejemplo, la gente no le gusta orar. Cuando se habla de oración, si usted ve las iglesias que hacen culto, oración un día, ese día la asistencia es más bajita, en todo lugar. Pues aquí no, porque aquí oramos todos los días. Aquí, pues, si no fuera así, no habían aprendido. Amén. Pero si dejamos la oración para un día, vas a ir a la iglesia, vámonos para la iglesia. No, hermano, hoy es día de oración, yo tengo muchas cosas que hacer. Menospreció el poder de Dios. Está menospreciando las cosas que Dios le da. Entonces nosotros empezamos a fluir. Cuando llegamos a la iglesia, de pronto llegamos enfermos. Y entonces oraron por nosotros. No es lo mismo. Algunos no lo entienden. No es lo mismo porque oramos aquí.
¿por qué no ora por mí en la oficina? Que me da pena. ¿Pero por qué le va a dar pena? Mire lo que pasó. En Hechos capítulo 12 dice, Jacobo muerto, Pedro en la cárcel. Y la iglesia hacía oración sin cesar por él. ¿Y qué sucedió? Movieron los cielos, hermano. La iglesia hacía oración sin cesar por él. Le tocó a Dios enviar un ángel y sacarlo. Pedro y Silas presos, amarrados del cepo, orando y cantando juntos. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está el Espíritu, ahí está la presencia, ahí está el poder de Dios. Mira lo importante que es estar juntos. ¿Qué produjo? La oración y la alabanza de Pablo y Silas. Produjo un terremoto, hizo temblar la tierra y se rompieron los cimientos de la cárcel, se rompió el cepo, se rompió todo, quedaron libres. Se rompieron las cadenas. Pablo dice, algunos predican por contienda, otros de buena voluntad, pero con todo eso, lo importante es que Cristo es predicado. Yo estoy puesto para esto, no se preocupen por mí, mas yo sé que para mí será mejor irme con el Señor, pero sé que tengo que quedar. Y sé también que por la oración de ustedes y la suministración del Espíritu, cuando ustedes oran, Dios me suministra el Espíritu, envía su Espíritu. Pues ya lo envió, ya está en nosotros. Pero envía el poder de su Espíritu, me hago más claro. Y esto va a resultar en mi liberación. Y Pablo fue libre. Aunque después lo volvieron a coger. Amén. Entonces, es importante congregarnos. Cuando nos congregamos, empezamos a desarrollar los dones. Yo si no llegué enfermo, pero si hubiera llegado enfermo le decía. Entonces una persona puede llegar por causa de una enfermedad, ir a una iglesia porque tiene esperanza y recibió la sanidad, ahora está en esa iglesia y ya Dios lo tocó y entonces empieza a desarrollar su vida espiritual, ahora Dios lo unge, ahora ese que llegó enfermo está orando por otros. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo lo hizo Dios? Lo hizo a través de la enseñanza, a través de la administración, a través de la unidad del Espíritu, a través de todo esto. Entonces está capacitando a esa persona para hacer algo. Dios quiere, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios quiere que los enfermos sean sanos, que los demoniados sean libres. Dios quiere que la gente esté bendecida. Pero ¿cómo hace para bendecirla? Va a usar la iglesia. ¿Cómo usted cree, hermano, que la iglesia oraba intensamente, estaban juntos y por las manos los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios? ¿Ah? Cogen a Pedro y a Juan después del suceso de Hechos 3, los llevan al concilio, los detienen, la iglesia se pone a orar, los asustan, los azotan, les dicen que no prediquen más en ese nombre. Ellos se van y le dicen a la iglesia, ¿qué les pasó? No, pues los amenazaron y que no podemos predicar más en el nombre de Jesucristo. Dijo que no, ¿qué? Vamos a orar. Señor, concédenos que con más de 9 leemos tu palabra. Vamos a orar. Vamos a orar. Y la oración hacía efecto. ¿Qué sucedió después de eso, hermano? Vino el poder más intenso. Ananías y Zafira se caen muertos. Esteban, hermano, les dice incircunciso, duro de corazón, viene la persecución y no pudieron acabar con la iglesia. Se levanta Felipe como un gran evangelista. ¿Por qué? Porque estaban allí. Pablo va a Antioquía y se congrega todo un año con la iglesia. Y allí es donde se le llama por primera vez a los del camino, a los creyentes, se llama cristianos. Entonces un cristiano sale ¿de dónde? ¿Qué es un cristiano?
Es parte del cuerpo de Cristo, es un seguidor de Cristo, ¿cierto que sí? Bueno, ahora, esto hace que nuestro corazón vaya cambiando la forma de pensar. El congregarnos hace que nuestro corazón vaya cambiando los pensamientos, los conceptos, las ideas. Cuando usted se acostumbra a congregarse, cuando usted aprende la palabra, usted ya no piensa como pensaba antes. No piensa del hermano como pensaba antes, no piensa de la iglesia como pensaba antes, no piensa del ministerio como pensaba antes, ahora está comprometido. Amén. Entonces busca a Dios con alegría y con corazón sincero, porque allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Se acuerda del joven rico? ¿Se acuerda del joven rico? Los mandamientos, ¿sabes? Todo, Señor, se los nombró. Te falta una cosa. ¿Qué te falta? Tener un tesoro del cielo. Tener un tesoro del cielo. O sea, saber los mandamientos, todo. Pero mira, andás buscando la vida eterna. Con el conocimiento que tienes. Y andás buscando la vida eterna. ¿Qué te falta? Me falta una cosa. Tener un tesoro del cielo. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que impide tener un tesoro del cielo? Que estamos haciendo tesoros en la tierra. Y entonces le dijo el Señor, él se fue, triste. ¿Cómo hago el tesoro? Toma todo lo que tienes y repártelo a los demás. ¿Qué le está hablando? Comunión. ¿De qué le está hablando? De comunión, de misericordia, de amor, de fe, de saber que Dios le recompensa por lo que hace. ¿Qué es lo que la iglesia, muchas veces algún sector de la iglesia no entiende? Que congregarse es un berrinche del pastor. Que el pastor quiere, no, pues si quiere le mando una foto para que la pongan en el asiento. Pues no hace nada en la foto, que la foto no se edifica. Pero usted sí se puede edificar. Miremos Proverbios. Miremos el libro de Proverbios. Con esto vamos terminando en esta mañana. Escuche bien. El salmista dice, Señor, enséñame a contar mis días, que yo sepa cuán frágil soy. Ahora ya soy frágil, ya sé que soy frágil. Ya sé que dependo de Dios, que mi vida está en las manos de Dios. Ahora mire cómo dice Salomón. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Eso dice la Biblia. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. El salmista dijo de Proverbios 3:1. El salmista, haciendo referencia a esto, dice, en mi corazón he guardado mis mandamientos para no pecar contra ti. Y Salomón escribe, hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Cómo conoces la misericordia? Recibiendo misericordia y haciendo misericordia. Aquí, hermano, nosotros tenemos que ser misericordiosos, porque hay gente bastante pesadita. ¿Sí o no? Hay unos con una sangre muy pesada, hermano. Canzones, problemáticos, cáusticos, de todo. Tenemos que enfrentarlos. Necesitados también. ¿Sí o no? De todo. Y dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Grábalas.
y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esto es lo que yo le digo. Necesitamos gracia delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Y eso solamente se logra cuando metemos la palabra, la escribimos en nuestro corazón. Mire que el profeta dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de punta de diamante en las tablas de su corazón, pero aquí este me dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Por eso a la hora de hacer misericordia hay que abrir la mano. No solamente abrir el corazón y el bolsillo para recibir. Amén. Versículo 5. Escúchalo bien. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová. Suéltese en las manos de Dios. Recuerda un verso que dice, maldito el hombre que se apoya en sus propias fuerzas y se olvida de Jehová. Confía, fíate de Jehová, fíate de su palabra. Él dice, congrégase, pues congrégase. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, mas los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Confía en eso. Este pobre clamó y lo oyó Jehová de su santo templo. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿Sí o no? No te apoyes en tu propia prudencia. Salomón aconseja no dudar de lo que Dios dice por causa de nuestro propio corazón. Amén. Entonces, si nosotros hacemos su voluntad y acudimos a esa misma línea de voluntad, no hay pierde, hermano. Vendrán sufrimientos que tienen que venir por muchas causas, pero Dios estaba a control de todo. Habrán dificultades, problemas, claro que los van a haber. Amén. Aunque un ejército campe contra mí, yo estaré confiado. Yo estaré seguro. Aunque se levante guerra. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué beneficios trae el congregarnos? Hermano, trae un fortalecimiento espiritual. Amén. Confiar en el Señor nos da fortaleza espiritual. Si el Señor es por mí, ¿quién contra mí? Yo puedo decir en medio de la dificultad, el Señor es mi ayudador. Pero ¿cómo conozco yo esto, hermano? Solamente por la palabra. La fe viene ¿por qué? ¿Cómo voy a tener fe si no oigo? ¿Cuál es la causa del colapso en la fe? Ahora 8 días hablábamos, la semana pasada hablamos, el lunes creo, el lunes pasado, hablamos acerca del Salmo 27. Una cosa he demandado de Jehová y esta yo buscaré, que yo pueda estar en su casa todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su santo templo. ¿Sí o no? Esa enseñanza nos quedó inconclusa, como todas nos quedan inconclusas. ¿Qué más trae? Aparte de fortaleza espiritual, ¿qué más trae? Provisión. Cuando vamos a la casa del Señor, hay provisión. Él ilumina nuestro entendimiento y nos muestra qué hacer y cómo hacerlo, dónde hacerlo y por qué hacerlo. ¿A fin de qué? De suplir nuestra necesidad. Vamos a ver el Salmo 36. Veamos estos 2 versos para terminar, porque faltan muchos textos más.
Salmo capítulo 36, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Ya usted sabe que la sombra de tus alas está hablando del tabernáculo, que tenía los querubines allá con las alas extendidas. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, con sus plumas te cubrirá. Ya te conoce todo eso. ¿Sí o no? Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Sí, no sabía hacer nada para eso. No trabaje, a ver si no se muere de hambre. Ahí dice la Biblia. ¿Que hay que trabajar? Pues claro que hay que trabajar. Pero aquí dice que es la misericordia de Dios lo que hace eso. Cae en la casa de Dios. Encontramos misericordia, encontramos fortaleza espiritual, desarrollamos los talentos, los dones, que eso nos va a ayudar, que no hemos hablado de eso. Amén. Y tenemos entendimiento y sabiduría. Se desarrolla. Y podemos citar a Bezaleel y a Goliat. Se necesitó hacer una obra. Y Dios dijo, apárteme a Bezaleel y a Goliat. Aparte. Yo los he llamado para darles sabiduría y entendimiento en toda la obra que iban a hacer el tabernáculo, tallar madera, engaste de piedras preciosas, aprender a trabajar con el oro, con todos los materiales, diseños, y luego la inteligencia que le da Dios y la sabiduría que le da Dios en lo espiritual, no opera afuera para hacer. Yo veo hermanos que han estado con nosotros aquí, hermano, y que han caminado con Dios, que han perseverado y que han aprendido la palabra. Vaya a verlos trabajar hoy en día en lo secular. Obras de excelencia. ¿Por qué? Porque ahí está la sabiduría. Ahí está. Y luego nosotros nos quejamos, o el cristiano se queja, de que todo le sale mal, o de que no prospera, o de que no le va bien, o que no hay trabajo. Si no tienen sabiduría de Dios, esto hay que hablarlo más. ¿Cómo nosotros vamos a poder? Si no tenemos gracia delante de Dios y delante de los ojos de los hombres. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros valorar lo que es la vida espiritual y valorar lo que es la iglesia y valorar todo lo que nosotros tenemos que valorar? Póngase de pie, hermano. Tenga la bondad. Vamos a participar de la Santa Cena. Acérquese por su copa. No se le puede llevar, usted sabe, por cuestiones de ley. Démosle gracias a Dios por su palabra. Participemos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu ministración. Hay muchas cosas que aprender. Y una de esas cosas que nosotros tenemos como bendición al congregarnos, Señor, es poder partir el pan y la copa, Señor. Tener comunión con el cuerpo y tener comunión con tu sangre. Hoy, Señor, una vez más, delante de ti estamos, Señor. Toma en mis manos, Señor, este pan y esta copa, Señor. Copa de bendición. Y te damos gracias por ella. Bendecimos tu nombre. Exaltamos tu presencia. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes, que nos ministres, que hagas de nosotros, Señor, instrumentos para la gloria tuya, que podamos deleitarnos, que podamos fortalecernos, que podamos, Dios mío, Señor, entender tu misericordia, clamar a ti de lo profundo de nuestro corazón,
Trae bendición sobre tu iglesia, entendimiento, sabiduría. Bendice este pan, esta copa, Señor, desde el cielo. Imparte tu bendición sobre tu pueblo, sobre estos elementos, sobre este ministerio, sobre esta casa, sobre este pueblo, Señor. Clamamos tu misericordia, clamamos tu bondad, clamamos tu amor, clamamos tu fidelidad. Queremos, Dios mío, Señor, aprender de ti. Queremos honrarte, bendecirte, glorificarte. Queremos exaltar tu nombre, pero sobre todo recordar tu sacrificio, Señor, que gracias a él hemos obtenido esa misericordia tuya, esa gracia, esta salvación tan grande, Señor, que solamente tú nos puedes dar. En el nombre de Jesús, yo bendigo el pan y bendigo la copa y bendigo cada uno de mis hermanos. Y bendigo todos, Señor, los que a través de las redes también pueden participar con nosotros, Señor. Y te pido en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a entender tu fidelidad. Señor, gracias, Señor. Tu palabra dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed todo de él. Esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Hacer esto en memoria de mí. En tu memoria comemos este pan, recordando que tu cuerpo fue cargado con el pecado, con la iniquidad, con la maldición, y por tu herida fuimos curados. Dice tu palabra, Señor, que igualmente tomaste la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. También, Señor, entendemos, Señor, que la copa de bendición es la sangre del pacto que nos limpia de pecado y nos da herencia con todos los santificados, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu misericordia. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. Y estamos anunciando tu muerte como la única provisión, Señor, suficiente para llegar delante de ti en la eternidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre y agradecemos tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Tomamos el pan, hermanos. Señor, hemos comido de tu pan y declaramos, Señor, sanidad, libertad. Declaramos, Dios mío, Señor, que nuestro pecado fue sobre ti y por tu herida fuimos curados. Y tomamos esta copa declarando, Señor, libertad, libre de juicio, porque tú cargaste el pecado, pero con tu sangre preciosa nos ha limpiado y nos ha dado un pacto establecido con mejores promesas. En el nombre de Jesús, muchas gracias por tu amor y tu fidelidad. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, te damos la gloria, la honra y la alabanza, la adoración, la exaltación, el honor. Sea para ti el honor, la alabanza y todo el honor, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gloria a Dios. Padre, gracias te damos.